Hola, gusto saludarles. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Quiero hablar ahora acerca de las parábolas, por qué Jesucristo habla en parábolas. Vamos a leer San Mateo capítulo 13, verso 34. ¿Cuál es el uso que Jesús hace de estas parábolas? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Siempre he dicho que Jesucristo es el misterio de la piedad. Él es el misterio de la piedad. Y se dará cuenta, vamos a leer aquí mismo un versículo atrás, San Mateo capítulo 13, verso 33. Y dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿La puede usted interpretar? ¿Puede usted decirnos qué significa esta palabra? Ahora lo va a ver. El reino de los cielos lo representa Jesucristo mismo con su palabra, que es la levadura. Esa levadura la tomó una mujer, la aceptó en su corazón. Esa mujer es la iglesia, y la escondió, dice. Hay otra Biblia que dice: las puso en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Si Jesucristo representa el reino de los cielos aquí en la tierra, es para dar a conocer su nueva levadura, y no la levadura de los fariseos. Jesucristo siempre le encargó a sus discípulos que tuvieran cuidado con esa doctrina de los fariseos, porque él venía o vino a dar la nueva doctrina, y la nueva doctrina es el remiendo nuevo en un paño viejo. Si se va usted a leer esa parte de la Biblia, porque nadie puede poner vino nuevo en odres viejos. Jesucristo no viene a poner la nueva levadura o su nuevo vino a los que tienen la ley y se dirigen con la ley. Ellos son odres viejos del Antiguo Testamento. Todavía viven en el Antiguo Testamento, y ya Cristo ya llegó y se fue. La única que reconoció a Jesucristo fue aquella mujer.
la mujer samaritana. Ella sí se convenció con quién estaba hablando. Ahora bien, si esta mujer aceptó el evangelio, si esta mujer que lo representan sus discípulos, sus judíos, y luego nosotros, las escondió o las puso. O sea, dio a conocer la palabra que recibió de Jesucristo del reino de los cielos. Esa levadura la tomó la mujer, la iglesia, la primera iglesia, y las puso en 3 medidas de harina. O sea, Jesucristo le da a la mujer de esa levadura en 3 medidas. ¿Cuáles son esas 3 medidas? El libro de San Lucas dice que era Jesucristo como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y de acuerdo a las 3 Pascuas que celebró Jesucristo, son 3 años que Jesucristo predicó. Esas son las 3 medidas, los 3 años. Cada una representa un año. La harina somos nosotros. Yo soy trigo, usted es trigo. Todos somos trigo. Y en cantidad se hace harina. Y de esa harina habla Jesucristo. Porque dice, yo soy el pan de vida. De esa harina se hace el pan. Y aquí comemos nosotros, de esta palabra, que es el pan de vida. Jesucristo lo representa. Hasta que todo fue leudado. ¿Todo qué es? El número 10. Todo es el mundo entero. Todo es las 10 vírgenes. El número 10, las 10 vírgenes, es todo el mundo, todas las iglesias del mundo entero, sin denominación, no vamos a mencionar. Hasta que todo fue leudado. O sea, la iglesia de Jesucristo empieza a predicar su palabra y ahora es visto y escuchado en todo el mundo por todos los medios. Pero hermano Rodrigo, ¿usted solo lo dijo? No. ¿Quiere usted saber por qué lo digo? No le voy a mencionar muchos versículos, porque hay cantidad. No nos alcanzaría el tiempo. Vámonos a hablar del reino de los cielos. ¿Quién es en realidad? Versículo 3. Del 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 1, Jesucristo se representa como el reino de los cielos. Jesucristo, su palabra. Así lo dice Juan el Bautista. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
profetizado anteriormente. Vámonos al libro siempre de Mateo, capítulo 4, verso 23. Y dice de esta forma: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. En la sinagoga de todos los judíos, de los fariseos y saduceos. En las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Es de lo que está hablando la parábola. El reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya está definido el reino de los cielos. Hay muchos versículos más. Vámonos a la levadura. Veamos Mateo 16. Mateo 16, capítulo 5 al 11. Y dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Acuérdense que el pan, había pan con levadura y sin levadura. Ellos usaban levadura, pero también no usaban levadura. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Recuerde lo que decía anteriormente. La duda mata la fe. La disuelve. Como Pedro. Pedro disolvió la fe, y la poca fe que tenía Pedro quedó en nada. Porque Jesús lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Habemos personas que no tenemos fe, y otros que sí, y otros que poco. Así que no vaya a entender mal. La fe es importante en nosotros los cristianos. Pero podemos fracasar en algo por la falta de fe, por la duda. Hombres de poca fe, ¿que no tenéis pan? ¿No entendéis entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000. Entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Estimados hermanos, hay mala levadura. Y hay mala levadura dentro de las iglesias. De veras. Créamelo. Hay mala levadura dentro de las iglesias. Además de los lobos rapaces vestidos de oveja.
Y yo le hablo, pastor, evangelista, hermanos, hay que saber, conocer de su miembro que tiene en la iglesia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No es necesario que uno lleve cartas de recomendación. Es el mismo Espíritu Santo que da testimonio de un siervo que no es mala levadura. Vámonos a la mujer, para que usted vea. Vamos a hablar de la mujer. Capítulo 16, de aquí del libro de Mateo, verso 18. Y dice, Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Acaso no la iglesia es la esposa, la mujer, la novia que va con el Señor y va a darse en casamiento en las bodas del Cordero? Es la iglesia pura, la iglesia santa, la Virgen. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué más? Tenemos también Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27, si usted quiere leer. Hay pasajes en la Biblia que habla de la iglesia, por ejemplo, este es uno. Y es tan representativo ahí en el varón y la mujer sujeta al varón. Ahí lo va a encontrar. Libro de Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. Pero aquí le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada puede destruir la iglesia, hermanos. Pero me gusta aquel canto que dice que la iglesia sigue caminando y nada la detiene. Figúrese, esa iglesia desde niño escuché ese canto y lo cantaba. Y hay otro canto que dice, es la iglesia, es para él, dice. Es para él y para él. Cantos muy lindos, hermanos. Dios se agrada de estos cantos inspirados. Y en realidad la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Recuerde, hace muchos años que yo fui a Guatemala a dar la conferencia a varios pastores. No recuerdo qué cantidad de pastores hubo ahí en Tiquizate. Hablé del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Desde el principio de la creación, desde Adán y Eva, hasta Jesucristo. ¿Por qué? Somos nosotros llamados el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos herimos, tenemos una herida profunda y le duele el brazo, le duele el hombro, le duele todo, entra en fiebre, en calentura, dolor de cabeza, y esa herida es profunda. Vienen
corriendo las plaquetas a querer cerrar la herida. Y ahí muere. Es la costra que nosotros tenemos cuando nos herimos. Vienen a tratar de cerrar esa herida y mueren. No la pueden cerrar. Cuando es la herida pequeña, sí. Pero de ahí el cerebro da órdenes a esa parte de ahí para que los músculos se contraigan, se vayan cerrando los músculos y vaya cerrando la herida. En ocasiones no se puede. Muere la persona desangrada. ¿Cómo es esto que Dios nos hizo tan perfectos como cuerpo de Cristo? Perfectos. Que si nos herimos un dedo nos duele todo el brazo. ¿Acaso no en la iglesia es lo mismo? ¿Hay alguien enfermo? ¿Hay alguien atribulado? Corre la iglesia a ver aquel tipo de situación, de problema que tiene este miembro, a tratar de auxiliarlo. ¿Cómo hizo Jesucristo? Como el buen samaritano al hombre que quedó herido, medio muerto. Él fue el único que llegó, le depositó vino, aceite y lo vendó. Estimados hermanos, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que va a ser arrebatada cuando Cristo venga en las nubes, cuando suene esa trompeta y todo el mundo, los que estemos aquí en la tierra, seamos arrebatados, no pereceremos ante los que resucitan. Ellos se levantarán primero. Y nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser arrebatados con nuevas vestiduras. Todo lo que tenemos aquí, esta camisita, aquí se quedará. Estos lentes, vamos a ser perfectos. Ahí es donde la iglesia se perfecciona. Ahorita somos imperfectos. Estamos tratando de quitarnos cierto yugo que tenemos. Pecamos, pero tenemos un abogado que está a favor nuestro. Toda vez y cuando nosotros seamos obedientes ante todo, ante Dios. Qué lindo, qué perfecto. Dios nos ha hecho perfectos. Yo lo he tomado en cuenta ahora más que nunca. Porque me hicieron el implante a ambos ojos. Pero no es igual como el original que Dios nos puso. Nadie puede poner otro ojo. Solamente Jesucristo lo hizo con aquel varón que nació ciego. No era invidente. Sí tenía ojos. Los invidentes tenían sus ojos. Podían haber tenido enfermedades que ocasionaron ceguera. Pero este nació ciego, sin ojos. Pero Jesucristo impactó a los fariseos, porque todos conocían que aquel ciego ahora ya no era ciego, veía. Así tenemos que ser nosotros, la iglesia de Cristo, hermanos. Es la iglesia que se duele, que está esperando la venida de Cristo. Recuerde que las 10 cabecearon, dice. Las 10 vírgenes cabecearon.
Unas se fueron y 5 se quedaron. El número 5 indica división. Por eso Jesucristo declara que la iglesia, uno será tomado y el otro dejado. Estarán durmiendo, dice. El otro se va a asustar porque cuando empiece a ver que se levanta y nuevas vestiduras, eso es terrible, hermano. Terrible. Ver que un ser amado se va, se salva y uno se queda para la gran tribulación. Adorar a la bestia. Eso va a ser horrible, hermano. 3 años y medio de paz, tranquilidad y 3 años y medio de tribulación total, donde serán decapitados todo mundo. El que no adore a la bestia. ¿Por qué no adorar a Dios hoy? Hoy es el día de oración, adoración. El cuerpo de Cristo es lo más importante que hay aquí en la tierra. Ese legado que cumplieron sus apóstoles y murieron por la causa de Cristo, ellos fueron la primera iglesia lavada por la sangre de Cristo, los judíos. Y ahí estamos integrados nosotros. Muchos dicen que no. Cantidad de judíos. Y yo se lo puedo afirmar bíblicamente que miles y miles y miles de judíos son cristianos. Hay otros ortodoxos. Pero hermanos, seamos amorosos con nuestros hermanos para auxiliarlos. Porque de eso se trata. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Une más a las iglesias. Únenos, Señor, como tú quieres que la iglesia sea unida. Esté unida. Gracias, Señor, porque has tocado mi corazón. Gracias. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias porque permiten estar con ustedes y poderles llevar este mensaje estilo enseñanza. Y doy gracias porque usted sigue escuchando su palabra. La palabra de Dios, que es el que cambia vidas. Estos mensajes no los doy con bosquejo en mano, ni con prompter. Son mensajes espontáneos. Aparte está cuando doy mensajes en la televisión, cuando tengo un prompter, o lo doy espontáneo, porque Jesucristo mismo, Dios mismo, a mí me quitó el bosquejo. No porque yo no pueda predicar con bosquejo. Ese es un trato de Dios conmigo. Y se los digo porque así es. Yo no sé dónde voy a predicar, pero cuando predico, Dios me da inmediatamente dónde voy a predicar. Porque Randy me ha preguntado, me ha dicho, ¿dónde vas a preguntar a predicar, padre? No sé, hijo. Porque si yo llevo un mensaje listo, me los cambia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y nuevamente estaremos viéndonos.
Un saludo desde Los Ángeles, California. Muchas gracias.